Mis amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos a cada uno de ustedes y a todos aquellos que también se conectan para el devocional Mañanas con Dios. Seguimos meditando en su palabra, basado en el libro del apóstol Pablo, me refiero a 1 Corintios, en el capítulo 1. Ya el día de ayer estuvimos compartiendo acerca de la situación difícil y dolorosa que se había generado en la iglesia de Corintios. Me refiero a la división. Algunos decían hacer de Pablo, otros decían ser de Apolo, de Cefas y otros de Cristo. Es decir, la iglesia se había fragmentado, cada uno había formado, por decirlo así, su partido interno, y de esta manera estaban dañando, estaban afectando la unidad de la iglesia, la unidad de los miembros del cuerpo de Cristo. Y Pablo va a corregir esta actitud, va a dirigirse a ellos con ruego y que por amor y en el nombre de Cristo ellos mantengan un mismo pensamiento, hablen una misma cosa, sean de un mismo parecer, es decir, vayan hacia una misma dirección, sin tener que dañarse unos a otros y que de esta manera no se afecte el cuerpo de Cristo. Esto es lo que hablamos y compartimos el día de ayer. Hoy Pablo empieza desde el versículo 13 con 3 preguntas. Preguntas reflexivas, preguntas retóricas, preguntas que quieren despertar en el corazón de aquellos hermanos que están causando daño a la iglesia. Y empieza, como nuestro tema de hoy, ¿acaso está dividido Cristo? Empieza con esta pregunta. La segunda pregunta que hace, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? La tercera pregunta que hace, ¿o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Entonces, cuando nosotros analizamos y vemos en base al tema que compartiremos, entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo está cuestionando, está preguntando a los hermanos si es correcto lo que ellos están haciendo, o sea, o si es correcto por donde ellos están encaminando. ¿Acaso Cristo está dividido? Indudablemente la respuesta es no. Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos miembros de su cuerpo y los miembros no están fragmentados, no están aislados de uno de otro, están unidos y tienen que mantenerse así. Pero Pablo no solamente va a decir esto, sino va a decir también, a través de otra pregunta, ¿Pablo fue crucificado por ustedes? No, de ninguna manera. Yo creo que Pablo aquí se puede estar dirigiendo a aquellos que decían ser partidarios de Pablo. Pablo no murió por ustedes, va a decirle. El que murió fue Cristo, realzando la obra perfecta y redentora del Cristo de la Biblia que murió por nuestros pecados. Y no fue Pablo. Y la última pregunta, ¿fueron bautizados en el nombre de Pablo? No, tampoco. Porque Pablo en los siguientes versículos va a explicar y va a decir, va a hablar acerca del bautismo y está dando un giro y vamos a decir por qué. Entonces, ninguno ha sido bautizado en el nombre de Pablo. Y con esto Pablo está realzando, Pablo está queriendo hacer ver a los hermanos que la iglesia es de Cristo, que Cristo murió por ellos y que cuando nos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo, en este caso de Cristo también y del Espíritu Santo, realzando el nombre de Cristo.
Y entonces nos hace ver el apóstol Pablo que la iglesia no debe estar dividida, porque Cristo no está dividido. Y esta palabra de división en el original habla de un desgarro o rasgadura y se usa para describir la división y separación de los creyentes que estaba ocurriendo y generándose dentro de la iglesia, frente a un fuerte desacuerdo. No sabemos cuál es el motivo o la razón que los lleva a fragmentar a la iglesia, que los lleva a dividirse. Pero lo cierto es que Pablo está instando a los creyentes, ¿no?, a que no se separen, porque de esta manera debilitan, dañan, desgarran y afectan la comunidad y la armonía en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Pablo está haciendo. Están causando un dolor extremo. Hay una indignación en el corazón de las personas. Hay un clamor, hay una angustia en el corazón de la iglesia de Corintio por esta situación dura y difícil que se está viviendo. Y es interesante que a pesar de los diversos problemas que tuvo la iglesia de Corinto, Pablo empieza atacando, confrontando este tema de la división. Porque muchas congregaciones, amados hermanos y hermanas, se han visto afectadas, dañadas, ¿verdad? Porque contendieron, porque pelearon y porque no se pusieron de acuerdo en una u otra cosa y entonces se distanciaron y se separaron y la iglesia se dividió, y esto es doloroso y es duro cuando una iglesia se parte de esta forma, traza una línea para decir yo soy de aquí y tú eres de aquí, y no saben que esto está afectando el cuerpo de Cristo. Tenemos que hablar lo mismo, tenemos que ponernos de acuerdo para pensar lo mismo, para que nuestras opiniones vayan hacia una misma dirección. Tengamos mucho cuidado, hermanos y hermanas, en este sentido. Y Pablo da un giro hablando del bautismo, por dos cosas aquí que él menciona. Él dice que solamente bautizó, como dice la Escritura, a Crispo y a Gayo, y algún otro más. Sí, no es que Pablo esté restándole la importancia al bautismo, sino que creo que Pablo está más bien haciendo ver que el bautismo no es un medio de salvación. Está haciéndoles ver a la congregación que el bautismo, como usted y yo lo sabemos, aquellos que hemos pasado por los aguas de bautismo, que el bautismo es una señal de identificación entre usted y Cristo. Es un testimonio público de su fe, de lo que usted hizo un día cuando tomó su decisión de recibir a Cristo como el Salvador y Señor de su vida. Esto es lo que Pablo está aclarando. Por eso dice, ¿acaso Pablo fue bautizado? ¿Ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? No. Está introduciendo a las personas en este tema del bautismo para hacerles ver que el bautismo no es un medio, indudablemente, de salvación ni de regeneración. Ya usted y yo, al tener nuestro encuentro con Cristo, ahí fuimos salvos y regenerados por gracia, por medio de Él. Pero también cuando Él va a terminar en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Y la otra parte que Pablo está diciendo es que su misión, su función de responsabilidad ante Dios y ante los hombres no era bautizar, sino predicar el Evangelio. Esta era la misión a la cual él le había sido encomendado. Recuerda cuando tiene su encuentro con Cristo en el capítulo 9 de Hechos, le dice el Señor a Ananías, ve, pon tu mano sobre él porque este es instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a todas las personas, va a decir ahí. Entonces,
Esta era la misión de Pablo, predicar el Evangelio. Que sí, él dijo, he bautizado a uno que otro, pero mi misión principal es predicar el mensaje de la cruz. ¿Y por qué? Para no hacer vana la cruz de Cristo. Predicar con sabiduría, dice. Es decir, exponer el mensaje conforme a la dirección y a la guía del Espíritu Santo, basado en las Escrituras. Y de esta manera realzar y darle valor y centralizar su mensaje en la persona de Cristo. Y de esta manera no se hacía vana la cruz de Cristo. Porque Cristo fue el que murió por nosotros y por ustedes. En otras palabras, Pablo le va a decir a los corintios. Así es. Y entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es que ellos puedan entender que Cristo es el centro de nuestra vida, que Él es la cabeza de la iglesia, y como cabeza de la iglesia, cada miembro debe estar unida a Él. Y debemos tener cuidado de no contender, de no dañarnos, de no afectarnos unos a otros, porque esto al final, hermanos, genera una división. Cristo no está dividido. Cristo es uno con el Padre, es uno con el Espíritu Santo, y Él nos enseñó eso en su oración, en Juan 17. Nosotros también debemos ser uno con Jesús y vivir en armonía unos con otros. Porque el que entiende que es uno con Jesús, entenderá también que debe mantener la unidad y la armonía y la paz unos con otros. Porque el que excluye a otros, queriendo formar sus grupos, el que hace acepción de personas, está causando división en el cuerpo de Cristo. Porque el hermano o hermana que trata mal y que afecta con sus palabras y con sus actitudes a otros hermanos, está dañando el cuerpo de Cristo y está haciendo de que al dañar el cuerpo de Cristo está generando la desunión y tenemos que tener cuidado. El Señor nos llama a la unidad. El Señor nos llama a armonizar, nos llama a estar en paz unos con otros. Y debemos tener mucho cuidado en causar o generar grupos dentro de la congregación y levantarnos y fragmentarnos y aislarnos, porque esto es un peligro y esto genera la división dentro de la iglesia. Así que mis amados hermanos y hermanas, más bien unámonos en amor para hacer lo que el apóstol Pablo dijo en el versículo 17. No hagamos vana la cruz de Cristo. Seamos sabios para predicar a Cristo. ¿Y por qué no nos unimos para predicar a Cristo? Para servir juntos al Señor. ¿Por qué no nos unimos a perdonarnos unos a otros si nos hemos dañado, nos hemos desgarrado, si hemos afectado a un hermano o hermana? Pidámonos perdón unos a otros, arreglemos nuestras cuentas unos con otros, porque de la manera que Cristo nos perdonó, perdonémonos unos a otros, también dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Le llamo a la meditación y a la reflexión a que mantengamos la unidad como miembros del cuerpo de Cristo y que no demos lugar al diablo. De ninguna manera, si no nos amemos los unos a los otros, como Cristo nos amó, y de esta manera el mundo pueda ver
en la iglesia del Señor, que haya unidad y paz y armonía. Y oremos siempre por la unidad en el Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por haber compartido tu palabra y entender que tú nos llamas, Señor, a la unidad. Nos enseñas que Cristo es la cabeza y nosotros miembros de su cuerpo, y que el cuerpo debe estar unido, el cuerpo debe estar junto en armonía y en paz. Bendice a cada hermano, hermana, bendice a nuestra congregación, guarda y cuídanos de la división, de fragmentarnos unos a otros, de afectarnos unos a otros, de dañarnos, Dios. Y oramos, Dios, de los cielos, como Jesús oró, que seamos uno, como tú, Jesús, eres uno con el Padre. Señor, amarnos como tú nos amaste, a unirnos, a mantener la confraternidad, la paz unos con otros. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Queremos invitarles a nuestros cultos de los domingos, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Y queremos animarles a que preparen su corazón este domingo en la Cena del Señor, pero también en participar del ayuno y oración que será hasta las 4 de la tarde. Anímese, hermanos, pásele a otros hermanos y juntos, como iglesia y como cuerpo de Cristo, podamos celebrar la Cena del Señor juntos y oremos y ayunemos. Dios les bendiga, mis amados hermanos.